Muy bien, entonces vamos a entrar al tema de hoy. Las armas de nuestra milicia es la serie que estamos viendo. Hoy vamos a ver la parte número 6, los dones del Espíritu Santo. Este tema me fascina. Es un tema, wow, que tiene una gran profundidad para estudiar. Pudiéramos pasarnos varios estudios en cada uno de los dones, mirando ejemplos bíblicos, mirando cómo funciona, mirando la experiencia personal. Y bueno, claro, en una hora no podríamos hacer pues ni el 1% podríamos cubrir de lo que es este tema, pero pues vamos por lo menos a poner las cartas sobre la mesa para los discípulos y yo espero que con esta enseñanza quede en ellos el hambre por aprender más. Y ustedes saben que pueden consultar el libro de Fundamentos 2, donde hacemos pues ya explayamos ya cada uno de los dones, estos temas del Espíritu Santo, están contenidos principalmente en nuestro libro de Fundamentos 2. Verso de memoria es Primera de Corintios 14:12, que dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:2 y el, la introducción dice de la siguiente manera: los dones del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en la vida de los creyentes. Dios nos los da para edificación de la iglesia y para la obra del ministerio. Son herramientas espirituales que nos ayudan, como vemos en la vida de Jesús, en nuestra vida terrenal. Bíblicamente hablando, son 9 y podemos dividirlos en 3 categorías de 3 dones cada una. Número 1, dones de comunicación, los cuales son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Número 2, dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y número 3, dones de poder, que son fe, sanidades y milagros. Bueno, aquí tenemos esta introducción que nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Punto número 1, según la introducción, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Bueno, la introducción nos enseña que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en la vida de los creyentes. ¿Ok? Esa es la respuesta del punto número 1, basado en la introducción. Y por supuesto que sabemos que los dones son dados para la edificación de la iglesia y para cumplir la obra del ministerio, la gran comisión. Entonces, tenemos estos dones que van a ayudarnos como herramientas espirituales para que seamos eficaces en la obra del ministerio, para que la iglesia no sea solamente un lugar teórico, un lugar, digamos, teológico, que eso es bueno, pero sino que también veamos la practicidad, la eficacia del Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Vemos la vida de Jesús. La vida de Jesús fue una vida extraordinaria, donde Jesús estuvo completamente igual en las mismas circunstancias que nosotros, estuvo completamente sujeto a las leyes físicas terrenales de este mundo. Él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a leer y escribir, tuvo que ir al baño, se cansaba, tenía que descansar, todo exactamente igual que nosotros, pero Jesús dependió y anduvo en el Espíritu Santo. Y todo lo que hizo sobrenatural Jesús, no lo hizo porque Él era Dios, aunque realmente Él lo era, lo es, sino lo hizo como hombre, como un hombre natural, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, todas esas cuestiones espirituales, sobrenaturales, que estuvieron alrededor de Jesús, de las cuales el mismo apóstol Juan dice que
Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas en su libro. eh, y dice él, si se escribiera todo, no cabrían todos los libros del mundo, ¿no? Entonces, realmente Jesús hizo muchísimas cosas porque él andaba en el Espíritu y él, aunque en lo natural estaba sujeto a las leyes físicas, pero lo sobrenatural siempre invade y vence lo físico. Él pagó impuestos con el dinero que sacó Pedro de la boca de un pez, él caminó sobre las aguas, reprendió el viento, eh, resucitó a Lázaro. Bueno, vemos que Jesús vivió en un ámbito de poder, de sobrenaturalidad, y bueno, claro, Jesús era muy maduro y él podía fluir en los dones, y de alguna manera nosotros también necesitamos los dones del Espíritu Santo. Inciso A, para la edificación de la iglesia. Inciso B, para la obra del ministerio. Yo agregaría un inciso C, para aquellas cosas en nuestra vida personal. También Dios nos da dones para nosotros en nuestra vida personal. Amén. Entonces, vamos al segundo punto, que realmente es una tabla donde podemos nosotros escribir las tres categorías, ¿ok? Escriba las tres categorías de los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12 del 7 al 11. Bueno, vamos a ver el pasaje y bueno, luego alguien, bueno, no, la verdad no sé quién, pero alguien se dio a la tarea de eh, organizar estos dones en tres categorías. Esto está en los libros de teología pentecostal principalmente. Y pues hizo una buena tarea ahí, ¿no? Pero bueno, acá vemos en 1 Corintios 12, del 7, dice, pero a cada uno les dada la manifestación, estos son los dones, la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Vamos a contarlos. Número 1, palabra de sabiduría. Ok, acá vemos un don y no están en el orden de las categorías, pero vamos a contarlos. A otro, palabra de ciencia, llevamos 2, según el mismo Espíritu. A otro, fe, llevamos 3, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, llevamos 4. Note que sanidades está en plural, porque esto incluye la liberación. Llevamos 4. A otro, el hacer milagros, llevamos 5. A otro, profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritus, 7. A otro, diversos géneros de lenguas, 8. Y a otro, interpretación de lenguas, 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bueno, hay un debate en el verso 11, pero les voy a platicar cuál es mi postura, ¿ok? Esto no es algo dogmático, no lo tomen como algo, una doctrina dogmática, pero les voy a platicar cuál es mi postura, porque algunas versiones dicen así: todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, ¿ok? Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pero no está muy claro en el griego cuál es el sentido de la frase, y yo me apego a la versión Reina Valera, que es esta, donde dice, pero todas estas cosas las hace uno, es decir, uno mismo, nosotros, yo, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros participamos en los dones del Espíritu Santo. Ciertamente los dones son de Él, pero yo soy el que pone las manos sobre los enfermos. Yo soy el que predica. Yo soy el que habla en lenguas. Yo, ¿verdad? Entonces hay una participación humana. No es que entremos en un trance y el Espíritu nos posea y estemos como zombies haciendo lo que Él quiere. No, entra nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra individualidad, nuestra voluntad, todo entra y el Espíritu Santo nos usa a nosotros para manifestar su gloria. ¿Ok? María Sauri comenta, sanidad, revelación, poder, los tres son categorías. Creo que me falta uno. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son estas categorías. Claro, aquí vemos a todos los 9, pero vamos a
mirarlos ahora ya ordenadamente, ¿ok? Entonces tenemos las tres categorías. La primera categoría es dones de comunicación, porque comunican, porque hablan, lenguas, que es un don personal, pero si hay interpretación de lenguas, se puede hablar congregacionalmente. Si no hay intérprete, solamente el don de lenguas es para uso personal. Entonces, lenguas, interpretación de lenguas, que la suma de ambos equivale al tercero, que es profecía. Es decir, lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. ¿Ok? Entonces, lenguas, si no hay intérprete, dice el apóstol Pablo, calle en la congregación y hable para sí. Entonces, el don de lenguas es un don personal para que nos edifica de manera personal. Y bueno, la interpretación de lenguas, que hemos tenido hermanos en la iglesia que han tenido esta manifestación y me han contado que han entendido lo que otros dicen y es muy, 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 muy hermoso. Son oraciones súper hermosas las que hacen los que oramos en lenguas, son oraciones muy bellas delante de Dios. ¿Ok? Muy bien. La segunda categoría son los dones de eh, revelación, son palabra de sabiduría. Ahora vamos a ver qué es esta palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Ok? Aquí en el discernimiento, pues es cuando nosotros podemos identificar el espíritu que está en operación. Tercer categoría, dones de poder, que ya son manifestaciones del poder de Dios, fe, sanidades y milagros. Pues aquí están. Aquí están las tres categorías con tres dones cada uno para sumar los 9 dones del Espíritu Santo que vienen en Primera de Corintios 12, 7 al 11. No es el tema de hoy, pero sabemos que hay dones del Padre, que son las manifestaciones naturales que recibimos de nacimiento. Están los dones del Hijo, que son los 5 ministerios, y están los dones del Espíritu Santo que estamos estudiando hoy, que vienen como resultado de ser bautizados por el Espíritu Santo. Hay personas que tienen manifestaciones espirituales antes de ser bautizados por el Espíritu Santo, es verdad, pero digamos, la manifestación plena viene después del bautismo en el Espíritu Santo y a partir de allá los dones tienen que ser perfeccionados para que podamos eh, usarlos de la manera adecuada. Muy bien, entonces, vamos al punto número 3. ¿Y qué vamos a hacer en el punto número 3? Quiero que me vayan poniendo ahí en los comentarios. Vamos a poner ejemplos después de cada una de las definiciones. Están las 9 definiciones, ¿ok? Las 9 definiciones de cada uno de los tres, de las tres categorías, de los 9 dones que hay en total. Y vamos a poner un ejemplo bíblico, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo bíblico de todas estas definiciones, ¿ok? Muy bien, entonces, ok, empezamos. El don de lenguas es la capacidad de hablar por el espíritu en lenguas espirituales, también pueden llamarse angelicales o humanas que no aprendimos de manera natural. Es decir, el don de lenguas, uno habla en lenguas, ya sea espirituales, angelicales o humanas, que él no aprendió con anterioridad. No se trata de que uno sea hábil con los idiomas, ¿no? Ese es un don natural, pero un don sobrenatural es hablar en lenguas que uno no aprendió con, por, por la experiencia, sino que vienen directamente del Espíritu Santo. Ejemplos, ejemplos en el Nuevo Testamento. Bueno, sabemos que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los discípulos en Pentecostés hablaron tanto en lenguas espirituales como en lenguas humanas, hablaron en los idiomas conocidos de ese tiempo. También cuando los samaritanos se convierten, Hechos capítulo, creo que es 8, si no mal recuerdo, 7, 8, 8. Allá, pues hay una manifestación de profetizar, hablar en lenguas. También el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 recibe la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? En la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, los gentiles por primera vez son llenados con el Espíritu Santo y la manifestación fue que ellos empezaron a hablar en otras lenguas.
Y los discípulos de Éfeso, en Hechos 19, también ellos hablaron en lenguas espirituales cuando Pablo, perdón, les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo. Ok, entonces, esos son algunos de los ejemplos, ok. María Sauri, día de Pentecostés, muy bien. Gaby Núñez, Hechos 2:4, fueron llenos del Espíritu Santo, muy, muy, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con el segundo don. El segundo don es don de interpretación de lenguas. Es la capacidad de entender por el Espíritu las lenguas que oímos, pero que no aprendimos de manera natural. En este ejemplo podríamos poner la iglesia a los corintios. No tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, digamos, de alguien que interpretó lenguas. Solamente tenemos, digamos, lo que sucedía, solo tenemos registrado lo que sucedía en la iglesia de Corintios. 1 Corintios 14 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y el verso 13 del mismo capítulo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Ok? Entonces, pues el ejemplo que podemos poner aquí es la iglesia a los corintios o la iglesia de Corinto. Vamos a poner la iglesia de Corinto. Allá había interpretación de lenguas. Tercer don, el don de profecía, es la capacidad de escuchar a Dios y transmitir su mensaje en lenguaje humano a otras personas, ¿verdad? Ya dijimos que el don de lenguas más el don de interpretación de lenguas es un equivalente al don de profecía. La diferencia está que la profecía es en el lenguaje humano, ¿ok? Se transmite el mensaje a las personas y bueno, hay una infinidad de ejemplos en el Antiguo Testamento, pero si buscamos bueno, están todos los profetas, ¿no? Los profetas mayores, los profetas menores, pero si buscamos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar también que las hijas de Felipe, el evangelista, tenían este don, ellas profetizaban, esto está en Hechos 21. Había un profeta en el Nuevo Testamento llamado Ágabo, que profetizó, anunció una gran hambre que vendría en Jerusalén en Hechos 11. Y cuando Pablo iba de iglesia en iglesia, eh, en cada iglesia, dice Pablo que el Espíritu le hablaba por medio de los hermanos, es decir, que en cada iglesia habían profetas y le profetizaban, y es lo que dice Pablo en Hechos 20:23, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos profecía en el Antiguo Testamento, bastante, y tenemos profecía también en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y el propósito de la profecía es para edificación, exhortación y consolación, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pasar al cuarto número 2, al cuarto número, al don número 4, perdón. Gaby Núñez comenta, Jeremías 1 del 9 al 10. Bueno, sí, Jeremías, un gran profeta del Señor. Ok, muy bien. Entonces, el don número 4 de nuestra lista, ya entramos a la segunda categoría. Los tres primeros dones son la categoría de los dones de comunicación. Ahora entramos a la segunda categoría, que son los dones de revelación. El primer don de esta categoría es la palabra de sabiduría. ¿Qué significa este don? Es una palabra que viene del Espíritu para resolver problemas específicos o dar dirección. O dar dirección. Bueno, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos de esta palabra? Bueno, el consejo de Jetro a Moisés, recuerda, fue una palabra de sabiduría, viene ese consejo, y a partir de ese consejo, Éxodo 18, pues Moisés logra organizar al pueblo de Israel.
El consejo que Gamaliel le dio a los líderes fariseos también fue un consejo guiado por el Señor. La asignación de los diáconos, de los 7 diáconos en Hechos 6, igual podemos considerarlo una palabra de sabiduría. La forma en que Jesús salía de las trampas de los fariseos, lo hacía con una elegancia, ¿no? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces esas eran maniobras de sabiduría tremendas del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo da una palabra de sabiduría antes de un naufragio en Hechos 27. Pablo advierte a la tripulación y le dice, hey, no vayamos, no nos embarquemos porque va a pasar esto, lo otro, y entonces sucede, ¿no? Entonces, también las palabras de sabiduría son muy necesarias en la iglesia. Los pastores necesitamos sabiduría, la toma de decisiones, estamos construyendo, estamos planeando, estamos agendando, estamos tomando decisiones, y siempre es importante que haya una palabra de sabiduría. En el caso mío, mi hermano Benito me dio una palabra de sabiduría hace muchos años, cuando antes de que existieran parámetros en la iglesia, todos hacían lo que querían, cada quien hacía y todos deshacían y todo quedaba mal. Entonces fue una palabra de sabiduría que me dijo, Benito me dijo, Carlos, tienes que establecer parámetros que traigan orden. Y esa misma noche, junto con él, nos dimos a la tarea de hacer los parámetros que hoy, que bueno, la mayoría de esos parámetros siguen vigentes hoy, pero los pusimos para aquel tiempo. Estoy hablando del 2008, creo, hace bastante tiempo. Y pues fue una palabra de sabiduría. Amén. El consejo de David a Salomón. Sí, también es una palabra de sabiduría. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar con el segundo don de la categoría de los dones de revelación, palabra de ciencia. ¿Cuál es la diferencia con palabra de sabiduría? Palabra de ciencia es un conocimiento adquirido por revelación del Espíritu sin pasar por los sentidos o la experiencia. Es un conocimiento, no es un consejo sabio, no es una idea tremenda como es la palabra de sabiduría, sino que hay un conocimiento de algo que, que no pudimos haberlo, eh, eh, no pudimos haberlo conocido de forma natural, no lo leímos, no lo buscamos, sino que viene por revelación del Espíritu Santo. Y bueno, obviamente Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, anda a buscar a tu marido, no tengo marido, ciertamente no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido, ¿no? Me parece que eres profeta, dice la mujer. ¿Qué está pasando acá? Hay una palabra de ciencia, hay una palabra de conocimiento. Jesús está dándole una revelación y esto es la señal que la mujer queda impactada por lo que dijo Jesús. Cuando eh, Dios le muestra a Pedro, ajá, cuando Jesús, cuando, no, ese es discernimiento de espíritus. Ananías, ajá, esta es, Ananías recibió información acerca de Saulo. ¿Se acuerdan cuando está Saulo, entra a Damasco, queda ciego? Entonces Dios le dice a Ananías, anda a tal calle a ver a un varón llamado Saulo. Y Ananías le dice al Señor, pero Señor, si este nos anda persiguiendo a todos. No, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles. Entonces, esa fue una palabra de sabiduría también. Cuando Jesús supo que Natanael estaba debajo de la higuera, cuando le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi, aquí un verdadero israelita en que no hay engaño, pues esa también es una palabra de sabiduría, ¿ok? Muy bien, pues esta palabra es muy, muy necesaria en consejería, por ejemplo, en la resolución de conflictos. La palabra de sabiduría, la palabra de revelación, la palabra de conocimiento son de mucha utilidad en el ministerio. Y el tercer don de la segunda categoría es el discernimiento de espíritus. Es la habilidad de distinguir o percibir el espíritu que está en operación. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos igual en el Nuevo Testamento.
¿ok? Ahora sí, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Allá Jesús discernió que Pedro estaba hablando influenciado por Satanás, ¿ok? También el apóstol Pablo cuando reprende al espíritu de adivinación en una muchacha en Filipos y por esa causa también lo meten a la cárcel, bueno, él discernió que había un espíritu de adivinación. Ok, entonces esto es el discernimiento cuando nosotros entendemos qué espíritu está en operación detrás de una persona, detrás de una situación, detrás de un problema. Entonces, cuando nosotros podemos identificar ese espíritu, entonces podemos atarlo y lo podemos echar fuera en el nombre de Jesús. Muy bien, pasamos entonces a la tercera categoría, que son los dones de poder. Y en esta categoría vamos a ver tres dones que son los restantes, que son fe, sanidades y milagros. El don de fe es la habilidad sobrenatural para creer sin ninguna duda que algo posible puede ser hecho. Es cuando nosotros tenemos una tremenda convicción de algo que puede ser hecho. En ejemplos bíblicos, Josué cuando detiene el sol en Gabaón, detiene el sol y la luna, ¿ok? Cuando David vence a Goliat, a pesar de ser pequeñito y no tener armadura, él tiene esa convicción y le dice, hoy el Señor me va a entregar tu cabeza y las aves de los cielos van a comer tus carnes, ¿no? Elías cierra el cielo también para que no lloviese por 3 años. Y cuando Jesús maldice la higuera y ésta se seca por la palabra de Jesús. Son ejemplos de cómo funciona el don de fe, que es cuando tenemos una tremenda convicción y sabemos que no hay en nosotros ninguna sombra de duda, no hay una pizca de duda, y entonces vamos y lo hacemos. Yo creo que mi esposa fluyó en este don cuando fue a ver al director del DIF hace varios años. Ya le habían dicho, no te metas en casas hogar, es un problema, vas a tener muchos problemas. Y bueno, en eso, en eso no nos mintieron, ¿verdad? Pero no lo hagas, es un relajo. Y un día ella se despertó una mañana, no me dijo nada, no tenía nada, no tenía papeles, simplemente fue con una convicción en su ser a hablar con el director del DIF que en ese tiempo estaba en el gobierno de ah, este priista que estuvo en el gobierno, ya se me olvidó su nombre, y pues ahí empezó la casa hogar y el director del DIF quedó impactado por el testimonio de mi esposa y bueno, un don de fe es necesario cuando uno va a comprar casa, ¿no? Y se presenta a una constructora sin tener dinero, está yendo en fe. Pero hay una convicción en nosotros de que lo que creemos va a ser hecho. Muy bien, entonces el don de sanidades está en plural, ¿verdad? Porque no solamente habla de sanidades de enfermedades, también de opresiones y liberación. Es la habilidad sobrenatural para sanar a los enfermos o liberar a los oprimidos por el poder del Espíritu Santo. Pues acá, bueno, tenemos ejemplos de sobra en el Nuevo Testamento y pues todas las sanidades, las liberaciones que hizo Jesús manifiestan este don. El don de milagros es la habilidad sobrenatural para intervenir por el espíritu en el curso ordinario de la naturaleza. Entonces, el don de milagros, lo que hace el don es que desafía las leyes naturales. Entonces, aquí vemos a Jesús caminando sobre las aguas, vemos a Jesús reprendiendo el viento y el mar, vemos a Jesús resucitando a Lázaro después de 4 días de haber muerto. Bueno, ahí vemos el don de milagros. Entonces, estos son los 9 dones. Estos son los 9 dones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los discípulos? Bueno, para no tardar tanto, yo le recomiendo que lleve ya en una libreta previamente los ejemplos, porque si, mientras los buscan y no vaya a buscar pasajes porque van a tardar mucho, solamente usted haga el comentario, así como yo lo hice ahorita, para no demorar tanto en esta parte.
porque lo importante es simplemente que ellos conozcan estos 9 dones, sus correspondientes categorías y qué significa cada uno y un pequeño ejemplo bíblico. Y si tiene un ejemplo experiencial, adelante, puede dar ese ejemplo también. Muy bien, vamos entonces al punto número 4 de la enseñanza de hoy. ¿Cree que en su vida hay indicios de algunos de estos dones? ¿Cuáles? Comente. Entonces vamos a comentar aquí en los comentarios, vamos a escribir, ¿hay indicios de estos dones? Sí, ok. Si ha tenido por lo menos alguna manifestación, el caso mío, pues yo obviamente hablo en lenguas desde hace más de casi 30 años. Eh, Em, He logrado interpretar mis propias lenguas, pero no es un don en el que yo constantemente esté entendiendo lo que otros dicen. Se me ha dado el don de profecía, se me manifiesta este don muchas veces cuando viajo, eh, cuando voy a otros lugares y termino de predicar y me bajo a ministrar y por lo general fluyo en este don, doy palabra a las personas. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia se me han dado en consejería, se me han dado en la dirección de la iglesia y bueno, son dones invaluables. El discernimiento de espíritus también es un don súper necesario que sí, a veces fluyo en este don cuando estoy conversando con alguien, cuando estoy resolviendo un problema, pues el Señor me muestra que qué espíritu está operando, ¿no? Puede ser la carnalidad del hombre, o puede ser un demonio, o puede ser el Espíritu Santo incluso. Entonces hay que distinguir de dónde viene esto, ¿ok? Y el don de fe, pues sí, ya les comenté cómo inició la casa hogar, muchas cosas que hicimos en el pasado fueron momentos de fe, lo que estamos haciendo ahorita en Patch de construir son pasos de fe, don de sanidades y dones de liberación, pues sí, se nos ha dado también en los encuentros, practicamos liberaciones, eh, don de sanidades, igual, poco, no mucho, pero sí. Y bueno, el don de milagros es lo que casi no se me da, pero bueno, podemos ver un poquito de cada uno de esos dones. Yo puedo verlos un poquito, algunos más, otros menos, en mi vida. Entonces, eh, no sé qué dones usted pueda ver en su vida y cuál es la clave de esto que tenemos que, a ver, perdón, que tenemos que practicarlos, procurarlos. Ok, ya estoy acá, se me salió esto, perdón. Muy bien. Dice el texto de abajo, los dones espirituales son perfectibles. ¿Ok? Lo que significa que tiene que trabajar en ellos para que sean perfeccionados en usted, pero hágalo bajo la dirección de su pastor o de los ancianos. Sí, los dones espirituales hay que perfeccionarlos. Por eso el apóstol Pablo dice, procuren los dones, anhelen los dones. El don de lenguas, si usted ha hablado en lenguas, tiene que practicarlo, tiene que perfeccionarlo. Si usted tiene dones de sanidades, tiene que orar por la gente, poner sus manos sobre los enfermos. Y estos dones tienen que ser puestos en operación. A veces va a fallar, a veces la gente no va a sanar, pero usted está poniéndolos. Entonces, ¿qué es lo que se va a perfeccionar? Su fe. Su fe es lo que se va a perfeccionar en el uso de estos dones. Dice la palabra en el libro de los Hebreos que, que los dones por el uso son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ponerlos a trabajar. Es como montar bicicleta. No, yo le puedo dar una clase de montar bicicleta en un pizarrón, pero hasta que usted no se suba y empiece a pedalear y empiece, la primera se va a caer, la primera vez va a ser como culebrita ya, pero
sigue practicando, sigue practicando, sigue practicando hasta que ya es perfeccionado. Así son todos los dones, la música, el arte, el deporte, todo tiene que ser practicado. Y en lo espiritual no es la excepción. Muy bien, pues nadie comentó y yo creo que son todos muy humildes porque nadie quiere decir los dones que tiene. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Punto número 5 y último. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Según el verso de memoria primera de Corintios 14:12, aquí lo dice. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, acá vemos en primer lugar que se pueden anhelar, desear, procuren abundar en ellos, ¿ok? Tenemos que procurarlos, practicarlos, estudiarlos, esmerarnos, trabajar en ellos para que sean perfeccionados. Pero aquí está el objetivo para lo cual Dios nos los ha dado para edificación de la iglesia. Los dones espirituales no son para que usted sea un famoso youtuber y que todos digan, wow, no es para que usted haga y esté profetizando ahí por doquier a todo mundo. No, son para edificación de la iglesia. Para eso son los dones espirituales. Y es lo que dice el texto. Los dones son para la edificación de la iglesia. Nunca estos deben ser causa de división o que pensemos que porque los tenemos somos más espirituales que otros. No. La verdadera señal de espiritualidad en un creyente es la madurez, la obediencia y la humildad. Es por eso que al principio tenemos que ser pastoreados en el uso de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones espirituales no son indicadores de madurez, no son indicadores de espiritualidad. Simplemente, simplemente son dones que hemos recibido de Dios. Un nuevo creyente que tiene un mes en la iglesia puede ser bautizado por el Espíritu Santo, puede hablar en lenguas, puede profetizar, pero eso no quiere decir que va a pasar al frente a dar una profecía. Eso no quiere decir que va a visitar a los hermanos para andar profetizando. Eso no quiere decir que los demás ya vamos a decirle profeta, profeta, profeta. No, no, señor. No. Los dones espirituales tienen que ser pastoreados, tienen que ser la persona que los tiene, la persona que los tiene muchas veces eh, está, no ha sido madurada, no es madura todavía la persona, pero ya tiene el don, tiene visiones, tiene sueños, tiene profecías, tiene discernimiento, ve esto, ve lo otro, pero la persona todavía no ha alcanzado la madurez para darle buen uso a esos dones. Esa es la razón por la que los dones espirituales deben ser pastoreados. Tenemos infinidad de casos negativos que obviamente no voy a decir porque sería exponer a otras personas, pero hemos tenido casos en la iglesia de personas que pensaron que porque tienen cierto don, ya tienen cierto nivel y entonces tenemos que todos rendirles pleitesía y el pastor tiene que obedecerme porque yo di esta palabra y esta palabra viene del Señor y el pastor tiene que hacer lo que yo digo porque lo dice el Espíritu Santo. No, 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 no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Si usted recibe una palabra profética, un sueño, una visión, una revelación, no ande allá publicándolo. Tiene que ir a su pastor para compartirlo y entonces recibir dirección. Y hay mucha gente en nuestra iglesia que yo les he dado esa instrucción. Cuando recibas algo, mándame un texto, escríbemelo y yo voy a saber qué hacer con eso. Eh, porque si no, pues de verdad, hermanos, no son pocos los casos de personas que han caído en una soberbia espiritual porque reciben una revelación que ciertamente viene de Dios, pero ellos no son maduros todavía. La revelación sí es del Señor, pero ellos no son maduros todavía. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan con un espíritu de juicio, empiezan con un espíritu de fariseos
y empiezan a tachar a los demás de pecaminosos y luego incluso quieren manipular al pastor, quieren decirle lo que debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los pastores para que usted sepa? Si una persona viene y me dice, pastor, fíjese que soñé que usted tiene que pintar la iglesia de amarillo, porque el amarillo representa el oro y el oro es de Dios y el reino. Bueno, está bien, yo le voy a decir, gracias, gracias por decirme. Si yo me baso solamente de una palabra y voy y la pinto de amarillo, bueno, yo estoy siendo muy irresponsable. Porque qué tal si la misma persona, pues fue un sueño de la pizza que comió ayer y ya pinté la iglesia de amarillo. No, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, está bien, gracias hermana, gracias hermano por decírmelo, pero dejo ahí esta palabra. Si otro hermano que no tiene nada que ver con esta hermana, otra persona en otra ciudad, me confirma lo mismo, bueno, ya hay dos. La Biblia dice dos o tres testigos. Yo me voy al tercero para mayor seguridad. Pero si esto nunca se confirma, entonces no se mueva. Entonces nosotros tenemos que escuchar las palabras de los hermanos, pero no por eso vamos a movernos. No por eso ya vamos a hacer lo que, y es muy equivocado que los hermanos quieran que el pastor haga lo que ellos dicen porque ellos aseguran que lo que recibieron es del Señor. No, no funciona así. Entonces usted puede decirme, pastor, yo sentí esto, soñé esto, ok, ya cumpliste. Una hermana me dice, soñé eso, ok, ya cumpliste, gracias. El siguiente domingo, ¿ya lo hizo, pastor? El siguiente me dijo, ya lo hizo, pastor. Y entonces ya, pues ya estás cruzando una línea, ¿no? Si usted es profeta, si usted recibe un sueño, cumpla con pasar al costo la información y entonces allá es donde entra el discernimiento pastoral para esperar una confirmación para que luego podamos fluir con esa palabra profética. Entonces, qué bueno es cuando Dios habla una palabra. Hay muchos hermanos que me han dado palabras, sueños, visiones que han tenido y ellos no saben que me están confirmando lo que Dios ya me está mostrando en lo secreto o me están confirmando cosas de mi propia vida. ¿Ok? Entonces, por eso uno cuando tenga una revelación debe ir con el pastor y pasarle al costo la palabra. Y muchas veces el pastor ya sabe para dónde va esa palabra, otras veces no tenemos ni idea, pero bueno, lo guardamos porque a lo mejor en el futuro Dios va a revelar. Y así funciona, ¿ok? Así funciona la palabra profética en las iglesias locales. Muy bien, entonces vamos a terminar con el recuadro de la derecha. El recuadro de la derecha que dice, bueno, justamente de lo que estamos hablando, trata el recuadro de la derecha. El vaso. Los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia, para evangelismo y discipulado, para sanidad y restauración, para enseñanza y crecimiento y para manifestar la gloria de Dios en un mundo de incredulidad. Sin embargo, en la iglesia de Corinto eran causa de división, murmuraciones, grupitos y un tremendo desorden en las reuniones. Y fue gracias a esos problemas que el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios, donde encontramos el mejor compendio direccional de los dones espirituales. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que eso puede pasar? ¿Cómo algo que viene de Dios puede causar división? Porque los dones y el portador de los dones son dos cosas muy distintas. Lo primero viene de Dios, pero lo segundo es el vaso, la debilidad humana, el, la debilidad humana que tiene que ser perfeccionada para dar buen uso a las cosas santas de Dios. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:12. Muy bien, entonces vamos a abundar en los dones espirituales, vamos a procurarlos. El apóstol Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas, que haya profecía, pero
vamos a hacerlo todo, como dice mismo 1 Corintios 14, decentemente y en orden. Entonces, esta es una gran herramienta. Esta arma de nuestra milicia son los dones espirituales. Es algo súper tremendo. Muy bien, vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Padre. Bendecimos esta palabra, bendecimos este tiempo juntos y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras iglesias, Padre. Queremos caminar a la luz del Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos esta enseñanza y a mis hermanos que están conectados les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Y Padre, te pedimos que hayan dones espirituales en nuestras iglesias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Buenas noches y nos vemos pronto, próximo lunes. Les espero acá y bueno, abundemos en los dones espirituales. Amén. Buenas noches a todos. Bye, bye.